Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales de Prisma Academia. En esta colección de videos encontrarás temas desde variables separables o ecuaciones homogéneas hasta factor integrante Bernoulli y más. Como séptimo ejercicio resolvamos la ecuación diferencial x cuadrada más y cuadrada menos 5 diferencial de x es igual a y más xy diferencial de y con la condición de que y de 0 sea igual a 1. Primero veamos si esta ecuación diferencial se puede resolver por variables separables. Para ello, veamos si cada uno de los términos de la ecuación diferencial dependen de una sola variable. Podemos observar que del término y más xy podemos factorizar una y con esto permitiríamos que los términos dependieran de una sola variable. El problema viene cuando queremos factorizar x cuadrado más y cuadrado menos 5 en términos de una sola variable. En este caso, no hay factorización que nos permita que todo este término dependa de una sola variable. Por lo tanto, no se puede resolver por variables separables. Ahora lo que podemos hacer es aprovechar que la ecuación diferencial se parece un poco a la forma diferencial y entonces vamos a ajustarla para ver si es exacta. Recordemos que una forma diferencial tiene la siguiente forma. Ajustando a la forma diferencial, recordemos que necesitamos al cero de un lado de la igualdad. Por lo tanto, tomaré todo el término y más xy por diferencial de y lo pasaré restando del lado izquierdo. Con esto obtendríamos x al cuadrado más y al cuadrado menos 5 diferencial de x menos y más xy diferencial de y es igual a 0. Recordemos que en la forma diferencial yo quiero tener afuera un signo más, por lo tanto multiplicaré este signo menos como un menos 1 por y por xy, es decir, quedaría menos y menos xy. Una vez ajustado a la forma diferencial, vamos a realizar la prueba de las derivadas cruzadas para determinar si esta ecuación diferencial es exacta. Para la prueba de las derivadas cruzadas, recordemos que nosotros vamos a tomar la derivada parcial de nuestra función m con respecto a su cruzada en y. Recordemos que en la forma diferencial, la función m es aquella función que multiplica la diferencial de x. Entonces aquí tendríamos que tomar la derivada parcial de la función m, x cuadrada, más y al cuadrado, menos 5, y todo esto derivarlo con respecto a y. Tomando la derivada de cada uno de los términos y recordando que derivamos con respecto a y, la derivada de x al cuadrado es una constante, porque como estamos derivando con respecto a y, x es toda una constante. Por lo tanto, la derivada del primer término es 0. La derivada de y cuadrada con respecto a y es igual a 2y. Y por último, la derivada del 5 como constante es 0. Por lo tanto, la derivada de m con respecto a y es igual a 2y. Ahora, tomemos la derivada parcial de nuestra función n con respecto a su cruzada en x. Recordemos que la función n es aquella función que multiplica mi diferencial de y. En este caso, estaríamos tomando la derivada parcial de la función menos y menos xy con respecto a x. Como estamos derivando con respecto a x, la derivada del primer término, que es menos y, es la derivada de una constante, y en este caso sería 0. Ahora la derivada de xy con respecto a x, recordemos, x es la variable y y es la constante. Como y es una constante que está multiplicando, puede salir de la derivada. Con esto obtendríamos menos y por la derivada de x con respecto a x, que es exactamente igual a 1. Es decir, la derivada de n con respecto a x es igual a menos y. Por prueba de las derivadas cruzadas, definimos a una ecuación diferencial como exacta si sus derivadas cruzadas son exactamente iguales. En este caso, las derivadas de m y n no son iguales, por lo tanto, esta ecuación diferencial no es exacta. Lo que podemos hacer es ver si podemos encontrar un factor integrante que me convierta a mi ecuación diferencial en exacta. Para ello, vamos a utilizar a estas derivadas cruzadas. Primero, para encontrar el factor integrante, vamos a darle una nueva notación a nuestras derivadas cruzadas. A la derivada parcial de m con respecto a y, la vamos a llamar m sub y. Recordemos que esta notación significa que a la función m la estamos derivando parcialmente con respecto a y. Haremos lo mismo para la derivada parcial de n con respecto a x y le llamaremos n sub x. Una vez obtenido my y nx, vamos a considerar a las funciones m y n también para obtener al factor integrante. Ya definidas my, nx y m y n, vamos a plantear las dos posibilidades que tenemos para encontrar un factor integrante. La primera opción para encontrar el factor integrante es proponer la resta my menos nx y dividirlo sobre la función n.
Es decir, tomaríamos la resta de my como 2y menos nx, que es igual a menos y, y lo estaríamos dividiendo todo entre n, que nuestra función n es menos y menos xy. Con leyes de los signos podemos encontrar que obtendríamos menos por menos sería más y, por lo tanto tendríamos 2y más y. Por lo tanto, nuestro numerador nos quedaría solamente como 3y. Ahora para el denominador lo que haremos será factorizar por factor común al término menos y. Con esto obtendríamos que menos y factorizado nos quedaría como 1 más x. Ahora observemos que podemos simplificar tanto en numerador como en denominador a una y para que nos quede 3 sobre menos 1 más x. Simplificando esta expresión, tomaré este signo menos y lo pondré en toda la fracción para que nos quede menos 3 sobre 1 más x. Recordemos que para seleccionar la opción que mejor nos convenga para encontrar un factor integrante es aquella expresión que dependa de una sola variable. Observemos que menos 3 sobre 1 más x ya depende solamente de una sola variable. Por lo tanto, esta será la expresión que utilizaremos para encontrar al factor integrante. Por lo tanto, ya no hace falta probar la segunda opción. Una vez que hemos encontrado la expresión para determinar el factor integrante, vamos a sustituirlo en la fórmula de mu de x es igual a la exponencial de la integral de my menos nx sobre n diferencial de x. Proponiendo entonces la integral nos quedaría como la exponencial de la integral de menos 3 sobre 1 más x diferencial de x. De esta integral podemos tomar como constantes al menos 3 y sacarlo de la integral. Con esto obtendríamos la exponencial de menos 3 por la integral de la diferencial de x sobre 1 más x. Resolviendo la integral obtendríamos la exponencial de menos 3 por el logaritmo de 1 más x. Recordemos que en factor integrante, aunque estemos integrando de manera indefinida, no vamos a agregar una constante de integración, ya que intentamos encontrar un único factor integrante. Por propiedades de los logaritmos, podemos tomar al coeficiente de menos 3 y ponerlo como potencia del argumento. Con esto obtendríamos la exponencial del logaritmo de 1 más x a la menos 3. Como exponencial y logaritmo son operaciones inversas y una está seguido de la otra, podemos cancelar exponencial con logaritmo y nos quedaría 1 más x a la menos 3. Por leyes de los exponentes vamos a expresar esto como 1 sobre 1 más x al cubo. Este será el factor integrante que nos ayudará a hacer la ecuación diferencial como exacta. Una vez definido que nuestro factor integrante mu de x es 1 sobre 1 más x al cubo, vamos a multiplicarlo por toda nuestra ecuación diferencial. Multiplicando entonces al factor integrante por la ecuación diferencial, obtendríamos x al cuadrado más y al cuadrado menos 5 sobre 1 más x al cubo diferencial de x más menos y menos xy sobre 1 más x al cubo diferencial de y igual a 0. Una vez que hemos multiplicado por el factor integrante, podemos notar que la ecuación diferencial tiene muchos términos en las funciones m y n y vamos a ver si podemos simplificar alguno de ellos para que la derivada cruzada sea más sencilla de realizar. Por ejemplo, podemos observar en la función n que el numerador tiene un factor común llamado menos y. Factorizándolo nos quedaría como menos y por 1 más x. Observemos que la simplificación al hacer esta factorización nos va a permitir que un término de 1 más x se simplifique con un término de 1 más x al cubo. Es decir, nos quedaría solamente como menos y sobre 1 más x al cuadrado. Simplificando y cancelando nos quedaría que x cuadrada más y al cuadrado menos 5 sobre 1 más x al cubo diferencial de x. Notemos que no pudimos hacer ninguna simplificación en la función m más menos y sobre 1 más x al cuadrado diferencial de y es igual a 0. Una vez que hemos llegado a la simplificación máxima posible en nuestra ecuación diferencial, vamos a aplicarle la prueba de las derivadas cruzadas para ver si es exacta. Planteando entonces las derivadas cruzadas, hagamos primero la derivada de nuestra función m con respecto a su cruzada en y. En esta derivada, observemos al numerador y al denominador de nuestra función m.
Observemos que el denominador es una función que solo depende de x, es decir, 1 más x al cubo solo tiene como variable a la x. Como estamos derivando con respecto a y, todo este término es constante, por lo tanto puedo sacarlo dividiendo de la derivada, es decir, lo colocaremos como 1 sobre 1 más x al cubo. Es decir, la única expresión que tenemos que derivar es la expresión que está en el numerador, x cuadrada más y cuadrada menos 5. Esto porque contiene la variable y, que es la variable que estamos derivando. Esta derivada es como la que hicimos en un inicio cuando le aplicamos la prueba de las derivadas cruzadas. Haciendo la misma idea, tendríamos la derivada de x cuadrada con respecto a y, que es una constante, colocaremosla como 0. La derivada de y cuadrada con respecto a y es 2y. Y la derivada del menos 5 con respecto a y, la derivada de una constante, es 0. Simplificando absolutamente toda esta expresión, nos quedaría como 2y sobre 1 más x al cubo. En esta derivada podemos expresar todo lo que vamos a derivar de la siguiente manera. Podemos tomar la derivada parcial de menos y por 1 más x a la menos 2 y todo esto lo vamos a seguir derivando con respecto a x. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque el único término que tiene la variable x, que es la variable que vamos a derivar, es el término del denominador. Por lo tanto, tenemos que subirlo por leyes de los exponentes con la potencia negativa. Esto nos permite observar que el término menos y es un término constante que multiplica a una función de x. Por lo tanto, lo único que tendremos que hacer será sacar a menos y de la derivada y derivar a nuestro término 1 más x a la menos 2. La derivada de este término por la regla de la potencia en derivadas sería exactamente igual a menos 2 por 1 más x a la menos 3. Simplificando este resultado podemos ver que podemos multiplicar menos y por menos 2, que nos daría 2y. Y podemos bajar al denominador al término 1 más x a la menos 3 con potencia positiva, 1 más x a la 3. Una vez realizada la prueba de las derivadas cruzadas, observemos que ya tenemos exactamente la misma derivada. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial ya es exacta. Eso quiere decir que el factor integrante que hemos encontrado nos sirve para resolver la ecuación diferencial. Una vez que hemos definido que nuestra ecuación diferencial ya es exacta, recordemos que hay dos métodos que podemos utilizar para resolverla como exacta. Los dos métodos implican dos integrales. La primera integral que podemos plantear es la integral de la función m con respecto a x, y el segundo método es la integral de la función n con respecto a y. Recordemos que podemos utilizar la expresión que tenga menos términos para proponer la integral más sencilla. En este caso, haremos la integral de nuestra función n con respecto a y. Como estamos integrando con respecto a y, podemos tomar a todos los términos que tengan x y sacarlos multiplicando o dividiendo. En este caso, 1 más x al cuadrado dividiendo puede salir de la integral. También podemos tomar este signo menos y sacarlo de la integral. Es decir, obtendríamos todos los términos fuera de la integral como menos 1 sobre 1 más x al cuadrado y nos quedaría solamente la integral de y diferencial de y. Resolviendo la integral nos quedaría como menos 1 sobre 1 más x al cuadrado por y al cuadrado sobre 2. Recordemos que en ecuaciones diferenciales exactas, la constante de integración que tenemos que agregar es una función de la variable que fue constante a lo largo de toda la integral, es decir, va a ser una función que dependa de x. Por lo tanto, vamos a anotar a nuestra constante de integración como una función g de x. Simplificando esta expresión podemos dejarlo como menos y cuadrada sobre 2 por 1 más x al cuadrado. Ahora, para encontrar nuestra función g, lo único que haremos será derivar a toda esta expresión, ahora con respecto a x. Derivando entonces al resultado de nuestra integral, en el primer término lo que haremos para simplificar la derivada será tomar al término 1 más x al cuadrado y pasarlo al numerador con potencia menos 2. Haciendo la simplificación, observemos que para derivar al primer término tenemos que sacar a menos y cuadrada sobre 2, ya que es una constante que multiplica a una función de x. Recordemos, x es la variable con la cual vamos a estar derivando. Entonces, al sacar el término menos y cuadrada sobre 2, lo único que tenemos que hacer es derivar a la expresión 1 más x a la menos 2, que sería exactamente igual a menos 2 por 1 más x a la menos 3. Ahora derivaremos a la función g de x con respecto a x y la anotaremos como g' de x.
Para simplificar el primer término, podemos observar que al multiplicar los signos me daría más y un 2 sobre 2 se simplificaría. Esto nos dejaría solamente a la y cuadrada en el numerador y al 1 más x a la menos 3 en el denominador. Una vez que hemos derivado a nuestra expresión, vamos a igualarla con nuestra función m. Recordemos que esto lo podemos hacer porque a la derivada de nuestra función f, que es el resultado de nuestra integral, si la derivamos parcialmente con respecto a x, nos da exactamente a nuestra función m. Si no has visto nuestro video de teoría de ecuaciones diferenciales exactas, te dejamos el video por acá. Igualemos entonces a la derivada con nuestra función m. Ahora lo que tendremos que hacer será resolver primero para g' de x y luego, integrando, obtendríamos la función g de x. Para ello dejemos a g' solita del lado derecho de la igualdad, tomando a todo este término y restándolo del lado izquierdo. Con esto nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado menos 5 sobre 1 más x al cubo menos y al cuadrado sobre 1 más x al cubo es igual a g' de x. Observemos que del lado izquierdo tenemos mismo denominador en la resta de las fracciones. Por lo tanto, el denominador queda exactamente igual y entonces el menos y cuadrada lo puedo pasar restando en el numerador. Podemos observar que los términos y cuadrada menos y cuadrada se simplifican como 0 y solo nos quedaría en el numerador x cuadrada menos 5. Es decir, quedaría x al cuadrado menos 5 sobre 1 más x al cubo es igual a g' de x. Una vez que ya hemos simplificado esta expresión y hemos dejado a g' solita de un lado de la igualdad, ya podemos integrar ambos lados. Integremos entonces el lado izquierdo de nuestra igualdad, x al cuadrado menos 5 sobre 1 más x al cubo con respecto a x, y del lado derecho también vamos a integrar a nuestra función g' de x con respecto a x. Para resolver la integral del lado izquierdo podemos utilizar un cambio de variable que nos permita resolverla de manera más sencilla. Lo que podemos proponer en este cambio de variable es que u sea exactamente igual al binomio que está dentro de la potencia 3, es decir, u es 1 más x. Recordemos que en todo cambio de variable dentro de una integral, al proponer a u, tenemos que también obtener su diferencial de u. En este caso, para obtener la diferencial de u, tenemos que derivar a la expresión 1 más x, que en este caso la derivada de 1 más x es igual a 1 por la diferencial de x. Es decir, la derivada de u es lo mismo que la diferencial de x. Ya por último, lo que tenemos que hacer es a partir de esta expresión despejar para nuestra variable x. En este caso nuestra variable x va a ser exactamente igual a tomar el 1 y pasarlo restando con la u. Es decir, x es exactamente igual a u menos 1. Sustituyendo entonces en la integral obtendríamos la integral de x al cuadrado. Recordemos que x ahora es u menos 1 al cuadrado menos 5 sobre 1 más x lo hemos definido como u al cubo. La diferencial de x es lo mismo que la diferencial de u. Todo esto va a ser exactamente igual a la integral del lado derecho. Resolviendo de una vez la integral del lado derecho. Cuando tenemos la integral de la derivada de una función, recordemos que integrar y derivar son operaciones inversas, por lo tanto, la integral de una derivada es solamente la función original, en este caso, la función que queremos obtener, g de x. Recordemos que no vamos a agregar constantes de integración en ninguna de las dos integrales porque yo quiero obtener una única función g de x. Para resolver la integral del lado izquierdo, lo primero que haremos será desarrollar este binomio al cuadrado. Con esto obtendremos la integral de u al cuadrado menos 2u más 1 menos 5 sobre u al cubo diferencial de u. Todo esto va a ser igual a nuestra función g de x. Simplificando, podríamos obtener u al cuadrado menos 2u menos 4. Ahora lo que podemos hacer es que podemos dividir cada uno de los términos del numerador entre u al cubo. Con esto nos quedaría la integral de u al cuadrado sobre u al cubo es 1 sobre u. Menos 2u sobre u al cubo es menos 2 sobre u al cuadrado. Y por último, menos 4 sobre u al cubo. Todo esto por diferencial de u y sigue siendo igual a nuestra función g de x. Para resolver las integrales del segundo y tercer término, lo que haré será tomar a las u's y pasarlas al numerador con potencia del signo contrario. Con esto nos quedaría la integral
de 1 sobre u menos 2 por u a la menos 2 menos 4 por u a la menos 3 diferencial de u, y todo esto sigue siendo igual a g de x. Resolviendo cada uno de los términos, la integral de 1 sobre u nos daría logaritmo natural de u. A esto le vamos a restar menos 2 por la integral de u a la menos 2, que es u a la menos 1 sobre menos 1, menos 4 por u a la menos 2 sobre menos 2, y todo esto sigue siendo igual a g de x. Simplificando cada uno de los términos nos quedaría logaritmo natural de u más 2 sobre u más 2 sobre u cuadrada es igual a g de x. Lo último que tenemos que hacer es pasar el cambio de variable de u como 1 más x. Es decir, nos quedaría el logaritmo natural de 1 más x más 2 sobre 1 más x más 2 sobre 1 más x al cuadrado, y todo esto es igual a g de x. Recordemos todo lo que habíamos hecho anteriormente antes de dar una respuesta. Habíamos partido sobre esta ecuación diferencial que ya era exacta, habíamos realizado la integral de nuestra función n con respecto a y, habíamos obtenido este resultado con nuestra función g de x, y todo lo que acabamos de hacer nos había dado como resultado que g de x era el logaritmo natural de 1 más x más 2 sobre 1 más x más 2 sobre 1 más x al cuadrado. Lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de g de x en el resultado de la integral. Con esto llegamos al resultado de nuestra ecuación diferencial solamente igualándolo a una constante. Es decir, en este momento hemos llegado a la solución general de nuestra ecuación diferencial. Recordemos que estamos trabajando con un problema de valores iniciales, donde y de 0 es igual a 1. Por lo tanto, tenemos ahora que obtener el valor de nuestra constante c para dar la solución particular. Para obtener el valor c y obtener así la solución particular de nuestra ecuación diferencial, recordemos que en la notación y de 0 igual a 1, los valores de x siempre van a estar adentro del paréntesis. Por lo tanto, vamos a hacer la sustitución de que x es exactamente igual a 0. Por lo tanto, y es exactamente igual al valor que está del lado derecho de la igualdad. En este caso, y es exactamente igual a 1. Sustituyendo en cada uno de nuestros valores de la solución general, obtendríamos 1 al cuadrado sobre 2 por 1 más 0 al cuadrado más el logaritmo natural de 1 más 0 más 2 sobre 1 más 0 más 2 sobre 1 más 0 al cuadrado es igual a c. Simplificando cada uno de los términos, observemos que aquí nos quedaría 1 sobre 2 por 1 al cuadrado, es decir, este término quedaría solamente como un medio. Ahora, aquí tendríamos el logaritmo natural de 1. Recordemos, el logaritmo natural de 1 es exactamente igual a 0. Aquí tendríamos 2 sobre 1, que nos daría exactamente igual a 2. Misma idea, 2 sobre 1 al cuadrado nos daría exactamente igual a 2, y todo esto lo vamos a igualar con nuestra constante. Haciendo la suma del lado derecho, nos quedaría que exactamente todo esto es igual a 9 medios, y esto es igual a c. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer para dar la solución particular y así dar fin a nuestro ejercicio es igualar a la constante, como 9 medios. Con esto, por fin, hemos llegado a la solución particular de nuestra ecuación diferencial con problema de valores iniciales.